La siguiente historia que voy a contarles me sucedió cuando fui policía municipal de mi pueblo, por allá en el 2009. Mi nombre es Joel Velasco Torres y soy de San Isidro, Zacatecas. En aquel entonces era muy joven, apenas acababa de cumplir mis 21 años cuando decidí formar parte de la policía municipal de mi pueblo. Todo era normal en el día a día. Las ocasiones en que mi trabajo se complicaba un poco eran en los meses que había fiestas importantes tipo ferias. Solo en esas ocasiones teníamos llamados por peleas familiares o borrachos que hacían destrozos en las calles. Aún así, casi nunca eran llamados de extrema peligrosidad. En el 2009 fue el año en que más caliente se puso la zona. Me refiero a que se puso más peligroso en cuanto al narcotráfico. Por eso de la declaración de guerra del gobierno federal al crimen organizado. Así que siempre andábamos con cuidado, aunque quiero confesar que en ese entonces toda la policía municipal teníamos un acuerdo con los jefes de plaza de la zona. Si nosotros no nos metíamos en sus asuntos, ellos nos respetaban nuestra vida y la de nuestros familiares. Así que por lo mismo, los rondines que hacíamos por la madrugada por calles del pueblo eran muy escasas. Ya ni decir de los rondines que hacíamos a rancherías que estaban a 5 o 10 kilómetros dentro de la sierra. No es que trabajáramos para esos grupos criminales, sino que nosotros no teníamos tanto respaldo si se llegaba a dar un enfrentamiento entre nosotros y grupos delictivos de la zona. Ellos eran mayoría y tenían armamento más sofisticado que el que nosotros traíamos. Así que simplemente fue ponernos de acuerdo y estar en paz. Siempre que alguien hablaba a la comandancia por algún tipo de alboroto, fiesta, o que escuchaban detonaciones de algún tipo de arma, nosotros estábamos obligados a llamar por radio a uno de los encargados de plaza para preguntar si eran ellos. Si estas personas nos decían que eran ellos, no hacíamos nada. En cambio, si nos decían lo contrario, íbamos a resolver el problema. Quiero recalcar que muy pocas veces llamamos a estos tipos, y por increíble que parezca, estas personas no eran hostiles hacia nosotros. Claro, como lo dije, si nosotros no nos metíamos con ellos, ellos no se metían con nosotros. En fin, mi historia comienza una noche a finales de septiembre. Había caído una tormenta muy intensa sobre el pueblo. Nosotros nos encontrábamos pendientes, pues Protección Civil nos dijo que era muy probable que el río se desbordara por la madrugada, afectando una colonia entera que estaba cerca de ahí, así que estuvimos pendientes al radio por un buen rato. Cerca de las 2 de la madrugada, recibimos la indicación de dar un rondín por un lugar que le llaman La Herradura, un lugar donde había más posibilidad de que se desbordara el río. 4 de mis compañeros y yo nos alistamos con nuestras armas de cargo y ponchos impermeables, pues comenzaba a llover de nuevo. Ya preparados para cualquier emergencia, nos dispusimos a ir a la herradura. Al llegar al lugar encendimos las torretas de la patrulla y nos comunicamos por radio con uno de los narcos encargados de vigilar la zona, a esos que se les llama halcones, y le avisamos de nuestros movimientos para que no se fuera a poner nervioso o a malinterpretar las cosas. Luego de un rato, el tipo nos contestó y se dio por enterado de nuestra presencia. Todo estaba muy oscuro y el camino hacia el río se puso intransitable por el lodo. Dejamos la patrulla a unos 100 metros de donde fuimos a ver la zona. Ya ahí, entre el estruendo del agua que llevaba piedras, troncos, ramas y demás cosas, montamos un tipo de guardia por turnos hasta que llegara Protección Civil a revisar y valorar la situación. La primera ronda le tocó a 2 de mis compañeros. Uno de ellos era el comandante al que le decíamos Don Trino, quien ya llevaba 10 años como policía municipal del pueblo y conocía muy bien esos lugares, incluso por la noche. El otro era un novato como yo, su nombre era Felipe. Los demás nos devolvimos a la patrulla a esperar a los de Protección Civil.
Pasó el tiempo y la lluvia comenzó a hacerse más intensa. Los relámpagos surgían de manera casi simultánea, uno tras otro. Tanto así que uno de mis compañeros se puso en contacto con los que estaban haciendo guardia para decirles que se pusieran en cuclillas o de plano se pusieran pecho tierra para evitar que les cayera un rayo. La lluvia arreciaba y los de Protección Civil no llegaron. En eso escuchamos un ruido muy fuerte, como cuando dos metales se rozan, un ruido como si del cielo, en vez de agua, cayeran varillas y vigas de metal. Fue tal el estruendo que los tres salimos rápido de la patrulla pensando que sería el cerro desgajado por el agua el que se escuchaba venir. Ya afuera, el ruido cesó de golpe. Inmediatamente, don Trino nos llamó por el radio entre una extraña interferencia pidiendo ayuda. Rápidamente nos pusimos en marcha los tres, corriendo y resbalando por las orillas del camino lodoso. Al llegar donde don Trino y Felipe estaban haciendo guardia, no encontramos a nadie, solo una lámpara encendida en el suelo y un pedazo del poncho desgarrado de uno de ellos. Lo primero que se me vino a la cabeza fue que algún narco ahogado en alcohol o drogas, desconoció a los dos policías y se los llevó a punta de pistola al cerro. Enseguida tomé el radio y me puse a hablar con el halcón diciéndole que éramos nosotros, que aguantara. Después de un momento y entre interferencias, el halcón nos respondió que ya lo sabía. Nos preguntó qué había pasado. Le conté lo sucedido y me dijo que él no sabía nada, que tal vez ese par estaba en la orilla del río y que a lo mejor, al acercarse de más, fueron jalados por la corriente. Dos de mis compañeros se fueron a la orilla con sus linternas, pero no encontraron rastro de huellas o señales que mostraran que don Trino y el otro compañero hubieran estado ahí. La lluvia seguía intensa. Nos dispusimos a entablar comunicación con Protección Civil para avisar que el comandante y otro policía más habían caído al río y se encontraban desaparecidos. Pero fue inútil. De nuevo, esa interferencia. Esta vez era distinta. La interferencia se escuchaba como cuando golpean dos cucharas, un sonido disparejo, un golpeteo metálico que jamás habíamos escuchado en interferencias de radio. Quise probar en otros canales, pero era inútil. Todos tenían ese sonido de golpeteo o chasquido metálico. Intentamos incluso llamar por celular, pero no teníamos cobertura de teléfono en aquellos años. Estábamos solos. La única opción es que alguien regresara a la comandancia y ahí pidiera ayuda inmediatamente. Si es que el río se llevó al comandante y a mi otro compañero, teníamos que avisar a las comandancias de los pueblos que quedaban a orillas del río para que iniciaran una búsqueda y rescate. Decidí quedarme yo en el lugar por si el comandante y el otro policía regresaban, mientras de que mis dos compañeros volvían en la patrulla a la comandancia. Yo me quedé porque pensé que en realidad mis dos compañeros fueron a revisar a otra zona y que estaban a salvo, incomunicados pero a salvo. Eran las 3 de la mañana y yo me resguardé junto a unas tapias viejas, unas ruinas de una casa que estaban ahí abandonadas. La tormenta estaba en su punto más peligroso, pues los rayos caían uno tras otro en el cerro que quedaba frente a mí. Y justo cuando creí que se caía el cielo, de la nada, la lluvia paró. No hablo de que se fue haciendo tenue, poco a poco. Fue abrupto, como si de repente alguien pusiera un toldo en todo el lugar. Salí de aquellas tapias y todo estaba en silencio. Volteé al cielo y vi la cosa más extraña que he visto en mi vida. No sé si las palabras alcancen a describir en su totalidad lo que vi.
Era un objeto enorme, gigante, al parecer de forma cúbica y de color oscuro. Lo sé porque los relámpagos que se generaban a su alrededor alumbraban por momentos la superficie de aquel objeto. Esa cosa se encontraba arriba de mí, o mejor dicho, encima de toda el área de la herradura. Cuando vi este objeto sentí una sensación de vértigo muy intensa, acompañado con la impotencia de no saber qué es lo que estaba pasando. El objeto se movía muy lento, en círculo al parecer, y en ocasiones podía ver cómo los rayos impactaban en su superficie que no era lisa, sino que se encontraba llena de hendiduras y formas extrañas. Por instinto o por miedo, me escondí entre las tapias de nuevo e intenté comunicarme con mis compañeros, pero en el radio seguía ese chasquido interfiriendo con la comunicación. Ese objeto se quedó estático ahí alrededor de unos 20 minutos. En esos momentos yo no supe qué hacer. Aquella situación me rebasó por completo. Tenía el problema de mis compañeros desaparecidos y ahora un objeto enorme sobrevolando al que no le tenía una explicación. A punto de salir huyendo, escuché una voz en mi radio. Era el halcón, con quien nos habíamos comunicado horas antes, quien pedía ayuda. A lo que alcancé a escuchar, pues había mucha interferencia, estaba pidiendo a gritos que fueran a su ayuda, pues algo lo perseguía, algo o alguien intentó atacarlo y al parecer el halcón huía desesperado en medio de la tormenta rumbo a un arroyo que queda cerca de ahí, que por lo general es donde esconden los vehículos estos tipos. Me quedé quieto un momento a pensar la situación. La comandancia quedaba a unos 15 kilómetros de donde me encontraba y la colonia más cercana estaba a unos 7 kilómetros. La única opción que tenía era la de ir a la zona del arroyo a donde sabía que se dirigía el halcón, lugar que estaba a lo mucho a 300 metros de donde me encontraba. Así que me fui al arroyo con aquel objeto encima de mí. Podía sentir su gigantesca presencia sobre mi cuerpo mientras cruzaba corriendo corrales de vacas y pequeñas colinas de zacate alto. Mi linterna apenas se alumbraba el entorno. Mientras corría, intentaba comunicarme con el halcón, diciéndole que me dirigía a su ayuda, que fuera al arroyo y que me esperara ahí. No recibí contestación. Finalmente llegué a donde creí que estaría aquel muchacho. Pude observar que, a un lado del arroyo, cerca de una peña, se encontraba un auto cubierto con una lona. Me acerqué para ver adentro del coche. No encontré a nadie. Intenté abrir la puerta del auto, pero este se encontraba con seguro. Me mantuve en silencio y quieto un rato mientras recobraba el aliento. Volteé varias veces al cielo para ver si ese objeto seguía ahí. Sin embargo, no pude ver nada, pues la tormenta había pasado y el cielo permanecía oscuro y tranquilo. Escuché un ruido venir de mi radio, e inmediatamente escuché la voz de uno de los de Protección Civil. Contesté inmediatamente y le expliqué lo más rápido y claro que pude la situación en la que me encontraba. Me pidieron que no me moviera, que pronto enviarían ayuda. Sentí algo de tranquilidad, que luego desapareció. De pronto, a lo lejos escuché un ruido. Era como un grito o un lamento. No supe bien qué fue, pero era de una persona. Me dirigí arroyo arriba, metiéndome entre las peñas, y a cada paso que daba, escuchaba más ese lamento. Fue cuando me pareció ver algo a unos 20 metros de donde me encontraba. Apunté la luz de la linterna al lugar de donde venía aquel ruido, y no estoy seguro de qué fue lo que vi. Aquella cosa al principio no le encontré forma.
Me tomó un tiempo, pero luego pude observar que era algo parecido a una persona en cuclillas, con la espalda desnuda, donde pude ver lo que parecían cicatrices o protuberancias. Saqué mi arma y apuntando hacia esa cosa le pedí que se diera la vuelta. Escuché un no y un vete muy tenue. Me quedé frío. Era la misma voz de Felipe quien se encontraba tirado. Rodeé a la criatura y fue justo que vi el cuerpo del muchacho boca abajo con esa criatura sobre él. La espalda la tenía deshecha Felipe. Era solo sangre coagulada, y esta criatura parecía estar inspeccionando las heridas de Felipe, el policía que acompañaba a don Trino. Corté cartucho, y el ruido hizo que la criatura volteara a verme. Unos ojos profundos y blancuzcos se clavaron en mí, a la vez que lo que parecía ser su boca la movía de manera rápida, haciendo los mismos chasquidos metálicos. Después esta cosa se levantó de manera violenta y pude ver cómo era como un hombre, con 2 brazos muy largos, pero de la cintura para abajo era como una araña. Tenía 4 o 5 patas o piernas delgadas que lo sostenía. Ya erguido, aquella criatura debió medir unos 3 metros de altura. Invadido de miedo, comencé a disparar, y esta cosa de un salto se alejó a una distancia considerable, pero todavía podía verla, y ella a mí. Seguí disparando hasta acabarme el cartucho. Al cambiar el cartucho lo más rápido, pude ver cómo esa criatura me veía, pero no hacía nada. Era como si le pareciera curioso lo que hacía. Luego se fue alejando cada vez más hasta que la luz de mi linterna no la alcanzó. Fui retrocediendo y me fui acercando al cuerpo de Felipe sin despegar la vista en dirección a donde se fue aquella criatura. Lo llamé varias veces por su nombre, pero por el sonido que hacía, parecida a ronquidos, sabía que Felipe había entrado en shock por la pérdida de sangre y por la lesión tan seria que tenía en su espalda. Traté de comunicarme por radio para suplicar por ayuda, pero de nuevo ese chasquido metálico interfería con la comunicación. Después de un momento, Felipe murió. Me levanté y fui saliendo de entre aquellas peñas. Sentí un hormigueo en todo el cuerpo y cara. Los latidos del corazón los sentía en el cuello. No era el susto, era la impotencia de no poder encontrar una explicación a lo que había sucedido. Entonces me dirigí a donde estaba el coche que me encontré anteriormente, siempre con cuidado, pues aquella criatura aún merodeaba el lugar. No podía verla, pero sentía como algo me miraba desde las profundidades del bosque de mezquites que me rodeaba. No recuerdo cómo, pero salí hasta el tramo donde podía divisar casi todo el lugar. Fue cuando vi a lo lejos, en el lugar donde llegamos a hacer guardia, unas luces rojas y azules. Eran las de una patrulla. Traté de comunicarme de nuevo con la radio, pero esta vez la radio estaba muerta. Tuve la idea de regresar de nuevo al punto donde se montó la guardia y reencontrarme con mis compañeros y largarme de ahí. Fue entonces que escuché un ruido venir de lo profundo de los árboles. Apagué mi linterna y apunté justo donde se escuchaba que se acercaba aquella cosa. Estuve a nada de jalar el gatillo cuando vi que de entre el ramajal salía un muchacho muy joven, como de unos 16 años, corriendo hacia donde estaba yo. Era el halcón. Traía consigo un machete con el que se abría camino por el cerro. Prendí mi linterna para que me viera. Al principio se asustó y levantó el machete listo para defenderse, pero le grité y traté de calmarlo. El muchacho estaba muy alterado, volteaba para todas partes. Le dije que se tranquilizara, que era el policía con el que habló por radio hace un buen rato y que había ido a ayudarlo, pero el muchacho estaba muy nervioso.
Luego de un momento de repetirle una y otra vez que se tranquilizara, por fin me habló y me dijo que nos teníamos que largar de ahí, que había visto al diablo en la punta del cerro y que lo andaba siguiendo. Le pregunté que si traía las llaves del carro que estaba ahí y me dijo que sí. Le pedí que me llevara a la comisaría. El muchacho y yo subimos al auto y salimos de ahí lo más rápido que pudimos, derrapando y saliendo en ocasiones del camino de terracería que estaba húmedo. Durante el trayecto, aún trataba de tranquilizar al muchacho, quien seguía lanzando sollozos como lo hacen los niños pequeños. Y no era para menos, yo igual estuve a punto de soltar el llanto por el terror. Llegué a la comisaría, y antes de decirle nada, el halcón arrancó con rumbo a la carretera federal que va para Guadalajara. Nunca más volví a saber de él. Ya adentro en la comisaría, hablé por teléfono a las demás comandancias, a Protección Civil, al alcalde del pueblo, e incluso llamé a la comandancia de la 5ª Región Militar que se encontraba a minutos del pueblo pidiendo ayuda. A las 5 de la mañana estaban en la comandancia todas las personas a quienes llamé. Protección Civil y bomberos de la zona, junto con la ayuda de policías municipales y militares, comenzaron la búsqueda inmediata del comandante y de Felipe. Mientras yo me quedé en la oficina de la comandancia respondiendo preguntas del comandante del pueblo vecino, del alcalde y de un sargento militar. Cada vez que yo contaba la historia de la criatura y de ese objeto enorme que estaba volando sobre mí, los demás se me quedaban viendo extraño, volteaban a verse una y otra vez. Sabía que no me creían. Me llevaron al hospital donde me hicieron exámenes toxicológicos, psicológicos y físicos para descartar posibles alucinaciones por el uso de sustancias ilegales. Todo dio negativo. También se pusieron a buscar al muchacho y al auto que llevaba para interrogarlo, pero no lo encontraron nunca. En las primeras búsquedas también me preguntaron en varias ocasiones sobre el lugar donde estaba el cuerpo de Felipe, pues cuando fueron a buscar donde les mencioné la primera vez, el cuerpo ya no se encontraba. La búsqueda del comandante y del cuerpo de Felipe se alargó hasta las 9 de la mañana, pues la lluvia siguió cayendo fuertemente en toda la zona. Fueron días en los que no pude dormir sin la ayuda de medicamento. Cada que cerraba los ojos, veía aquella criatura corriendo hacia mí, haciendo esos chasquidos. Y cuando no era la criatura, era la imagen del objeto en forma de cubo que visualizaba en la oscuridad de la noche. Yo renuncié, inmediatamente. No quería saber nada de ese trabajo. El problema fue que mi historia no convencía a nadie y pronto se fue tejiendo una hipótesis donde yo había desaparecido a mis 2 compañeros con ayuda del halcón. Comenzaron a creer que yo estaba coludido con los narcos de la región. Trataban de convencerme de que confesara la verdad. Total, algo salió mal y actué de manera exagerada y la cagué. Eso es lo que la policía ministerial y de investigación estatal querían que dijera. Pero yo repetía lo que vi a tal punto de romper en llanto por la desesperación en varias ocasiones. En todo el tiempo de la búsqueda, yo permanecí detenido por la ministerial. Fue hasta 15 días después de la desaparición de mis compañeros que me soltaron. El motivo de liberarme fue que por fin habían encontrado los cuerpos de Felipe y del comandante, y el hallazgo de sus cuerpos me quitaba toda culpa. Esto porque ambos cuerpos, tanto el de Felipe como el de Don Trino, los encontraron a 25 kilómetros de la herradura. Los cuerpos los descubrieron en la cima de un peñasco de 70 metros de altura, mientras sobrevolaban la zona en un helicóptero de la Policía Federal. Cabe resaltar que no hay manera de subir a ese peñasco sin equipo para escalar. No hay atajos ni caminos que lleven a la cima, y sin embargo, ahí estaban los restos de ambos policías. Lo demás son cuentos o testimonios a medias de gente que subió a la peña para bajar los cuerpos de mis compañeros.
Algunos dicen que estaban totalmente quemados hasta los huesos. Otros cuentan que se encontraron ambos cuerpos con marcas hechas con metal ardiente. La única historia que creo que es más creíble es la que me contó un bombero, quien me dijo que el cuerpo de Felipe lo encontraron con la herida tal y como yo lo describí cuando lo encontré entre las peñas, y que a don Trino no se le miraba ninguna marca visible, salvo las heridas de su boca, que según me cuenta, se encontraba ennegrecida, calcinada, como si hubiera bebido hierro fundido. Al final, las pocas noticias que se regaron por algunos periódicos de la zona nombraron el suceso como un ajuste de cuentas entre el narco y la policía. En cuanto a mí, lo tomaron como un brote psicótico. Toda esta historia que te mando para que la compartas puede sonar muy fantasiosa, y estoy de acuerdo. Ya han pasado casi 14 años de ese suceso, y hay partes de esa historia que igual las cuento sin avisparme. Sin embargo, aún tengo sueños con ese objeto enorme, con forma de cubo, viniendo del cielo y liberando millones de esas criaturas, creando el apocalipsis de este mundo. No sé qué fue lo que vi, no puedo explicarlo. Mi familia quiere creerme, pero les es imposible. Y yo tengo que vivir el resto de mis días sabiendo que hay más cosas acechando desde otras partes, que no somos los únicos seres quienes engendramos el mal.